Continuamos con Café Sin Rosca aquí por Hoja de Ruta Radio. Acá nos estaban diciendo que ubiquémonos mejor porque está saliendo la pata del tipo. Pero bueno, así son las cosas en vivo. Al César lo que es del César, hay que decir las cosas como son. El señor presidente de la República siempre nos ve la cara. Cuando estuvo en dificultades anteriores, le dio COVID. Y en 24 horas, creo que es el único caso, que en 24 horas estuvo totalmente sano. Ahora nos dijo que había sufrido una fractura de peroné, dicho por él y dicho por sus funcionarios. Resulta que su esposa luego dijo que ya estaba mejor del pie, que no tiene nada que ver con el peroné. Luego salió en cadena nacional y cuando se presentaron las críticas, la SECON dijo que esa cadena había sido grabada antes, lo cual sí creemos, porque el señor presidente no se va a levantar un martes de carnaval a hacer una cadena nacional, más para seguirnos mintiendo. Pero resulta que ayer tuvo reunión con el ministro de Obras Públicas y algunos otros funcionarios de su gobierno y vemos una foto donde sus pies están totalmente sanos. Su pierna está totalmente sana. Entonces, ¿dónde fue la intervención? ¿Para qué fue la intervención? ¿Dónde es la fractura? La verdad es que nos quieren ver la cara siempre porque trata de ganar tiempo de alguna manera para evitar las acusaciones que ya le tienen hasta el cuello al señor presidente Guillermo Lasso. Su gran cuñado está inmerso en un montón de casos, inclusive sus tentáculos han ido más allá, inclusive para ayudar a ciertas personas a secuestrar a sus hijas desde otros países. Y lo veremos hoy en la entrevista que tendremos a las 8:30 de esta mañana. Todo esto quieren tapar con el caso INA Papers. 4 años después, recién la señora fiscal Diana Salazar nos entrega las sorpresas que dijo tener. Sorpresas cuando ya se le fueron los principales acusados. Sorpresas cuando los principales acusados están saliendo en este momento porque no hay una orden de arraigo contra ninguno de ellos. Simplemente están notificados. Cuando quieran hacer el juicio, resultará que todos están ausentes y el caso quedará suspenso porque no pueden juzgarlos en ausencia. Lo que sí se sabe es que este tipo de casos no prescriben. Así que el señor Lenín Moreno tendrá que pasarse más tiempo por tierras paraguayas y no le veremos la cara por acá, porque eso es lo que menos dará, la cara. Señora fiscal, han sido 4 años. No es que los tiempos son justos para los corruptos y son perfectos para las personas que buscan la ley. No, 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 señor. Usted tenía toda la información. Tenía una noticia criminis, tenía cuentas de banco, tenía todo eso. Al menos esperamos que con esa cuenta que le repitieron una y mil veces por redes sociales, una y mil veces en la investigación que le presentaron, ojalá esa cuenta haya sido investigada y no quiera recién en este momento pedir colaboración de otros países para verificar esas cuentas en el Balboa Bank. Usted ha tenido todos los elementos suficientes para poder iniciar la investigación y declarar culpables o presentarles cargos a los culpables y detenerles aquí en el país. Pero usted muy convenientemente dejó que se vayan todos para ahora decir que está sobre ese caso. Señora fiscal, usted ha sido muy expedita para otros casos. Usted ha sido bastante ágil para casos en donde ni siquiera había pruebas. Tuvieron que forjarlas. Ni siquiera había pruebas. Usted inclusive hasta cambió fechas en sus lapsus de formalidad. Usted encontró partes cambiados y no hubo problema en hacerlos válidos. Usted ni siquiera ha tenido las pruebas suficientes, como en el caso de las Torres, de si se recibió o no se recibió un soborno. No hay el depósito, no hay la entrega, no hay nada.
Sin embargo, usted ha sentenciado por 13 años a algunas personas. Entonces usted y su justicia son selectivas. Su justicia es de acuerdo a quien en el momento político le es necesario y a quien no. Este caso usted lo presenta para taparle a su otro jefe, a Guillermo Lasso. Porque ¿dónde están las prohibiciones de salida del país, por ejemplo, para Danilo Carrera? ¿Dónde están las prohibiciones de salida del país del señor Chérez, del señor Luque? Ya se le volaron, ya se le fueron. ¿Cómo vamos a juzgarles a ellos? ¿Por qué no está imputado el señor presidente de acuerdo a su misma teoría, señora fiscal? Yo recuerdo claramente sus declaraciones que decía que el señor Jorge Glass, el señor Rafael Correa influían, irradiaban poder para que sus funcionarios puedan delinquir. En este caso, quien nombra a las autoridades directamente involucradas es el presidente de la República. Quien tiene justamente el control de los directorios de las empresas públicas para contratar es el presidente de la República, porque él nombra a los ministros, él nombra a los delegados. Entonces, ¿por qué no se aplica el influjo psíquico en esta ocasión? ¿Por qué en este caso del Gran Padrino se está usted demorando otros 4 años más hasta que el señor Lasso salga del poder, pueda irse tranquilo a su casa y después decir, estamos sobre él? No, señora fiscal, hay gente que no nos tragamos sus engaños. Hay gente que no nos tragamos sus tiempos de hacer justicia. La justicia tiene que ser rápida para todos. Si un juicio como el caso Sobornos 2012-2016 se resolvió en menos de un año, ¿por qué el Gran Padrino no puede resolverse en 6 meses? Porque me imagino que usted dirá que le falta gente, que le falta presupuesto, que usted tiene que ser autónoma. Pero para otros casos, como el caso de Freddy Carrión, como el caso de Las Torres, en el caso del ingeniero Pablo Flores, como en el caso Sobornos, usted ha sido muy rápida. Entonces no se entiende cómo para unos hay justicia express y para otros hay justicia a la carta. Señora fiscal, usted debe mucho al país. Usted le debe mucho al país. Porque usted tiene que decirnos cuáles son los chats que usted tenía con el señor Pablo Celi. ¿Por qué no desmaterializó esos chats para ver a quiénes había que perseguir y a quién no? ¿Y por qué gente inocente está siendo acusada en algunos casos? En este caso de INA Papers hay 37 involucrados. ¿Cuántos de ellos serán inocentes? ¿Y cuántos de ellos se le advirtió, señora fiscal, que debía haberse tomado medidas mucho antes? Se sabía de los señores Carmignani, de los señores Macías Carmignani. Se sabía de las hijas del señor presidente Moreno, de la misma esposa y del mismo Moreno. Cuando se le pidió y cuando se pidió orden de arraigo para que no pueda salir del país, usted hizo caso omiso y al contrario, se inventó el caso de Freddy Carrión. Porque claro, uno de los que pedía esa orden de arraigo era Freddy Carrión. Por eso las coincidencias no existen, señora fiscal. Y usted dirá, claro, estamos frente a los tontos ecuatorianos que no se dan cuenta. No, sí nos damos cuenta. Y nos damos cuenta que usted siempre quiere acomodar los tiempos políticamente, mas no por justicia. Usted ha hecho justicia con quien usted ha querido o con quien le han mandado hacer justicia. Pero lo que usted ha tenido es una injusticia express para estas personas a quienes ha condenado y algunos hasta los tiene pagando prisión sin tener una sentencia en firme. Sobre el tema del Gran Padrino,
El gran padrino tiene que seguir siendo investigado, no puede pararse esa investigación. Y así a los señores defensores de Guillermo Lazo, como el señor Jorge Ortiz, a quien le invitamos públicamente a que lea la Constitución. Artículo 130, numeral 1. Con permiso de la Corte Constitucional se puede seguir un juicio político. Artículo 130, numeral 2. Puede ser nuevamente activado de acuerdo a algunos constitucionalistas, porque no se llegó a la destitución de Guillermo Lazo. Así que, señor Jorge Ortiz, usted puede saber mucho de diplomacia porque su padre le heredó esos conocimientos, pero parece que usted de leyes no conoce absolutamente nada. Si bien es cierto, la Asamblea no es el mejor lugar, pero tampoco se puede hablar de que es una Asamblea llena de ignorancia y de botox. Señor Ortiz, usted debería tener un poco más de respeto hacia esas autoridades. Sí, no podrán ser las mejores, pero son lo que eligió el pueblo. Y es por eso que muchas veces nos quejamos de la libertad de expresión. Cuando les conviene, ustedes pueden insultar a quien sea, pero cuando ustedes están siendo parte del insulto, ahí sí se rasgan las vestiduras. Señor Ortiz, usted no puede defender de esa manera a Guillermo Lazo cuando usted ve que el agua ya le está llegando más allá del cuello. Esto, señoras y señores, ha sido lo del César, lo que es del César. Vamos a nuestro primer corte y estamos con Augusto Verduga, consejero electo de Participación Ciudadana, con quien hablaremos justamente de la actualidad de este organismo y del temor que se tiene de las actuaciones de este Consejo de Participación, digamos que transitorio, que está lleno de suplentes de los suplentes. Regresamos luego de este corte. Recuerda visitarnos en todas nuestras redes sociales. Hoja de Ruta Radio, escuchando a un mundo mejor.